lo que hemos realizado en operatoria 1 e inclusive todo lo que hemos visto en lo que es diagnóstico de los procesos cariosos en este ciclo. Es decir, engloba todos los procedimientos adecuados como para poder darle solución a cualquier caso clínico que se les presente con un paciente. Entonces, bien, vamos a iniciar. Veo que somos 28 solamente en el aula, pero bueno, ya irán llegando y acoplándose. Pero vuelvo a repetir, un tema muy importante que va a determinar el éxito o fracaso muchas veces de los procedimientos restauradores en sus pacientes, ¿no? Tanto en forma directa o indirecta. Y vamos a empezar con lo que, digamos, tenemos que ir así como hemos visto qué cosa es diagnóstico. Hemos conceptualizado primero para poder realizar todos los procedimientos que se hacen en un diagnóstico presuntivo, en un diagnóstico definitivo, ¿no? Vamos a ver ahora qué cosas es un plan de tratamiento. ¿Alguien quiere intervenir y decir, por ejemplo, qué cosa es un plan de tratamiento? Doctor. Muy bien, Marvin, vamos a ver. Perdón, a ver, con Marvin, por favor. Claro, doctor, dígame. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, buenas noches. Buenas noches. Bueno, un plan de tratamiento es una secuencia que nosotros evaluamos al paciente primero y tenemos que tener etapas para fortalecer el procedimiento del diagnóstico para así no fracasar en el diagnóstico, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a ir viendo con Marlene, por favor. Bueno, un plan de tratamiento, como su nombre mismo menciona, se planifica previo a lo que se va a realizar, en este caso una operatoria, ¿no? Tiene que seguirse necesariamente por instrucciones o pasos para que realices un buen tratamiento. Bien, bien. Yo creo que estamos aclarando ya un poco mejor el concepto. ¿Alguien más quiere intervenir, por favor? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de plan de tratamiento, vendría a ser la ejecución organizada y sistematizada de procedimientos que nos van a, digamos, que nos llevan a realizar, a desarrollar la solución a los problemas que hemos encontrado, a los problemas de un diagnóstico definitivo en un paciente. Es decir, que es la ejecución de todo un protocolo de pasos operatorios que nos conllevan a darle solución, ¿no?, al diagnóstico que nosotros hemos realizado, en este caso un diagnóstico definitivo de procesos carióticos. Muy bien. A ver, Marvin, creo que nuevamente. Sí, dígame, doctor, dígame. No, pensé como estás con todavía está con la mano levantada. Baja tu manito, Marvin. Ok, ahora sí, gracias. Entonces, vamos a ir desarrollando cómo se ejecuta un plan de tratamiento para la fase restauradora, después de haber hecho un diagnóstico certero, es decir, un diagnóstico definitivo, ¿no?, exhaustivo, y vamos a ver cuáles son los pasos que necesita este plan de tratamiento. Pero para poder redondear esta pequeña introducción, yo quiero manifestarles que, por ejemplo, dentro del plan de tratamiento encontramos un protocolo. En ese protocolo están establecidos cuáles son los pasos en forma secuencial y organizada, qué pasos debemos realizar para poder, digamos, llegar a un exitoso tratamiento, exitosa solución de un problema de lesión en la estructura de un diente. Entonces, yo quisiera solamente, para terminar esta parte y empezar ya con el protocolo, es que tenemos que hacer un análisis del por qué estoy hablando esto. Y vamos a ir más o menos conceptualizando esta parte. A ver, empezamos con el delegado. Ever, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? A ver, Ever, ¿qué pasaría si cuando tú estás desarrollando el tratamiento en tu paciente,
por decir un ejemplo, obvias, hacer la selección de color. ¿Cómo crees que te saldría tu restauración desde el punto de vista estético? Estéticamente no quedaría bien, de hecho, doctor, si no se hace una buena selección de color. Por supuesto, significa que fracasaríamos. Es un fracaso. Por supuesto. A ver, vamos a ver con José Luis Vilca. José Luis, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Se encuentra José Luis? A ver, vamos a... Mira, acá hay que intervenir. La verdad que el que interviene es el que más aprende. Fatalmente, digo así, fatalmente, no estamos en un aula, porque en un aula si nadie podría decir, oye, ¿sabe qué? O salir del aula virtual como lo hacen ahora, o muchas veces simplemente no contestan. Pero en cambio en un aula presencial a veces de repente las condiciones son desvariadas, pero vamos a tratar de ser interactivos, porque acá, dentro de los análisis que hagamos, no lo voy a hacer solamente yo, quiero que esta clase sea interactiva, donde ustedes intervengan y podamos hacer un análisis mucho más concienzudo. ¿Ok? Vamos a ver. Se trata de dar opiniones, no les pido conceptos definidos, sino para poder hacer un análisis. Muy bien, Jordi, perfecto. Contigo, Jordi. A ver, ¿qué pasaría, Jordi? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasaría, por ejemplo, Jordi, si tú a la hora de hacer el grabado ácido no colocas los segundos adecuados, no haces el lavado correspondiente en forma adecuada? ¿Podrás hacer una desmineralización de los tejidos en forma óptima? ¿Y cuál sería la consecuencia? Si yo no, o sea, grabo bien o no lo hago bien y hago toda la secuencia de protocolo, probablemente la resina termine fracasando y despegándose del diente, por así decirlo. Muy bien, perfecto, Jordi, porque el sistema adhesivo no va a penetrar, digamos, y va a formar la famosa capa híbrida. Y si no hay una hibridización, va a haber microfiltración, digamos, sensibilidad postoperatoria y fracaso de trabajo. Si fallamos en la inserción, adaptación y modelado de la resina, no colocamos por las capas correspondientes con el espesor adecuado, con la técnica adecuada, vamos a fracasar, porque va a haber contracción de polimerización y por el factor C, y va a haber contracción, digamos, microfiltración, caries residuante, y vamos a fallar. ¿Qué pasa si es que yo no coloco, no elimino, no, la capa inhibida? Cuando termino la última capa de resina, va a haber problemas. ¿Por qué? Porque a la hora del marcaje, con un papel de articular, el marcaje no va a ser definido de los puntos de contacto y los puntos prematuros. Y si hay un punto prematuro de contacto, ya fracasé desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista oclusal. Es decir, vamos a dejar una interferencia que puede conllevar a una necrosis aséptica. ¿Qué pasa si por algún motivo yo no hago un acabado es decir, darle forma y alisado correspondiente, reduzco hago una reducción de la rugosidad de superficie? Con poco tiempo va a cambiar de color, y de hecho el hecho de acumular placa y micropigmentos va a conllevar a una caries residual. ¿Qué pasa si por algún motivo yo no hago un pulido adecuado? De igual manera. ¿Qué pasa si yo no hago un resellado en las piezas posteriores? De igual manera vamos a fracasar. Entonces, vuelvo a repetir, todos los pasos que vamos a realizar ahora, y eso sí, quiero dejar énfasis en este punto, ¿no? Que no podemos dejar de hacer un solo paso. No podemos dejar de hacer un solo paso y bien hecho cuando trabajamos con materiales adhesivos. Porque si fallamos en la técnica, en el protocolo, o veamos pasos, o fallamos en algún paso operatorio dentro del protocolo del plan de tratamiento, nuestra restauración está condenada básicamente al fracaso. Y hay que ser tajantes y ¿cómo les puedo decir? A ver, quizás la palabra sea, tenemos que ser muy pulcros a la hora de realizar el protocolo del plan de tratamiento. Y tenemos que tener conocimiento, por supuesto. Porque si yo no sé el protocolo, pregunto cómo lo aplico. Si obvio, como estamos viendo, un paso operatorio, voy a fracasar. Entonces, para yo tocar un paciente, eso sí, quiero también enfatizar este punto. Alumno que no apruebe el plan de tratamiento
no puede tocar un paciente. Porque imagínense, ya estamos haciendo el análisis correspondiente. ¿Qué pasa si no hacen algún paso operatorio? Su restauración va a fracasar muchas veces, y el fracaso muchas veces no es ni siquiera a mediano y largo plazo. El fracaso es inmediato. Termina tu restauración y ya fracasaste. Por eso de ahí, quizás esta clase la vamos a tener que hacer de repente dividirlo en dos, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Quiero explicarles paso a paso. ¿O quieren que simplemente lo tome como un cuadro sinóptico? Yo creo que no. Es más, ustedes van a presentar, ¿sí? Van a presentar un trabajo, van a hacer un trabajo a mano alzada, nada de computadora, porque muchas veces eso de computadoras, el otro hace fiel copia al original del compañero y simplemente le cambia las letras, le aumenta de repente un dibujito y punto. Entonces, pueden colocar dibujos e imágenes de donde sea, pero el protocolo desarrollado lo van a hacer a mano alzada, porque es una forma de aprendizaje, quizás un poco tradicional, porque en alguna oportunidad digo, doctor, ¿cómo vamos a estar nosotros escribiendo pues a mano? Pues ahora está la computadora. Sí, pues fatalmente no todos somos conscientes. Muchas veces no afrontamos nuestra responsabilidad y por lo tanto hay veces por cumplir o por aprobar simplemente tratamos de saltar la valla, ¿sí? Entonces, al margen de eso, eso les va a servir como una guía para que cuando estén trabajando con su paciente, de repente por ahí, uy, ¿qué sigue esto? Me olvidé, saco mi guía práctica y le doy una revisadita, porque delante del paciente no van a ir preguntando, doctor, ¿y ahora qué le coloco? ¿Hidróxido de calcio o le coloco ionómero base? No pueden hacer eso, vuelvo a repetir, ¿no? Y si lo hacen, hay que, inclusive hasta para poder preguntar, hay que ser muy sutiles, porque si un paciente escucha eso, pregunto yo, ¿qué dice Sandra? A ver, si tú fueras paciente y escuchas que el operador le dice al profesor, le llama, doctor, quiero que vea la cavidad, ¿está bien la cavidad o falta todavía eliminar un poco de cáliz? Tú como paciente, ¿qué harías? ¿Regresaría a la siguiente sesión? ¿Qué dice Sandra? ¿Se encuentra Sandra? A ver, vamos a ver una opinión de cualquiera de ustedes. Porque por lo que veo simplemente ponen su asistencia y se van. Y ese es el gran problema. Vamos a ver, una opinión. ¿Qué pasaría? Doctor, bueno, el caso, el ejemplo que usted está poniendo, es obvio que nosotros nos decepcionaríamos de esa persona para empezar, y es seguro que no volvemos, pues no, y eso yo pienso que esa partecita, doctor, nos ayuda a nosotros a reflexionar, y eso está sucediendo. De hecho, nosotros somos conscientes, ¿sabes? Es un proceso de aprendizaje, pero esos tips que ahora usted nos está facilitando, ¿no? Esos detallitos, es que se agradece bastante, de verdad, doctor. Nosotros, como le repito, estamos en un proceso de aprendizaje, hay cosas que obviamos, como el detalle que acaba de mencionarnos. Claro. Inclusive para poder hacer una consulta hay que ser muy sutiles con los pacientes, porque definitivamente, y también de parte de los profesores, porque no solamente es cuestión de alumnos, es cuestión de docentes, porque yo no podría, por más que el alumno se haya olvidado un protocolo, yo no podría decir delante de su paciente, oye, ¿qué cosa estás haciendo? Olvídate, no sabes qué colocar, entonces ¿cómo estás trabajando? No le puedo decir eso delante del paciente. Para eso yo siempre tengo por, digamos, parte también del protocolo de control, el que yo al alumno le llamo a la puerta y ahí le doy el café expreso, ¿no? Pero nunca delante del paciente, porque ustedes, como dice, están en etapas de aprendizaje, nos sentamos para orientarlos y para corregir muchas cosas, y ustedes se merecen respeto, los pacientes con más razón. Entonces, el docente también tiene que ser muy sutil a la hora de llamar la atención o de corregir algo. Delante del paciente yo no puedo decir, oye, qué tontería has hecho, ¿no? No puedo decir eso. Aunque a veces, muchas veces cometemos esos errores los docentes. También de esa parte nosotros tenemos que tener en consideración que ustedes, como dice Ever, están en una etapa de enseñanza, de aprendizaje. Y lógicamente, pero sí,
así como el docente tiene que ser muy sutil, también quepa la responsabilidad de ustedes de que tienen que estudiar el protocolo. Por eso, para evitarnos de que se olvide, para evitar de repente esa mala impresión que podemos dar a nuestros pacientes, antes de tocar ese paciente, tienen que ustedes dominar el protocolo. Porque en el protocolo está incluido todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos aprendido en operatoria 1, en parte de operatoria 2, lo vamos a aplicar justamente en el protocolo de tratamiento. Entonces, si yo sé los pasos operatorios, entonces puedo cometer un error por omisión de repente en un paso porque no tengo experiencia, y para eso está el docente, para corregir, para ayudarlo, ¿no? Pero tampoco el docente no le va pues, a estar enseñando un ejemplo cómo se aplica un adhesivo, pues, ¿no? Se supone que eso ya lo hemos hecho en operatoria 1. Entonces, si no me acuerdo bien, paso un poquito, le doy una repasadita, y eso va a ser motivo para que ustedes tengan el conocimiento adecuado a la hora que van a trabajar con sus pacientes. Y hay veces, inclusive, cuando uno se olvida, yo sé, cuando yo soy estudiante también, a veces uno recurre de repente a uno del ciclo superior, pero hay veces pensando que el otro sabe más que uno, y hay veces de repente termina confundiéndolo más. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, por eso que vamos a tomar, y eso ya lo hemos ido comentando desde el ciclo pasado, que el protocolo del plan de tratamiento se tiene que aprobar sí o sí, y la evaluación es oral, no es escrita, porque uno tiene que dominar todos esos pasos operatorios, como un médico, decía. Si yo no sé topografía anatómica, vamos a suponer, y voy a extirpar, o qué sé yo, el apéndice, yo no podría pues hacer un corte sin saber los planos anatómicos con los cuales yo estoy tocando. Ay, caramba, me llevé una arteria. Ah, no, corté un nervio principal, ¿no? Se supone que yo tengo que saber una disección y tengo que saber topografía anatómica antes de hacer una cirugía. Igualito, nosotros antes de empezar a hacer una restauración, yo tengo que saber cuáles son esos pasos que tengo que ejecutar para realizar un plan de tratamiento exitoso. De ahí que la exigencia, creo, no es el ánimo, yo siempre he dicho, no es el ánimo de desaprobar a ningún alumno. El ánimo es, más bien por el contrario, de motivarlos a que ustedes se preparen adecuadamente. En el camino habrá muertos y heridos, eso es normal, pero creo que la intención es esa. ¿Estamos de acuerdo? Creo que, no sé, opiniones de parte de ustedes. A ver, veo, o al menos... Sí, doctor, está bien. Porque eso es para ustedes. Muy bien, Lucibel. Me alegra que piensen de esa manera. Porque eso es para ustedes, ¿no? Inclusive yo les comentaba, no sé si a ustedes o a este grupo, yo les comentaba que promociones anteriores a las de ustedes, pues no llevaba operatoria 2, inclusive han hecho sus guías prácticas en la imprenta, han mandado a imprimir, digamos, una guía práctica plastificada y todo. ¿Por qué? Porque eso les va a servir a ustedes, ya les decía, como su nombre dice, su guía para la práctica, para la ejecución de sus tratamientos. Pero para eso tengo que repasar, estudiar y hacer bien pues mi protocolo, hacer, digamos, conceptualizar el paso y describirlo, cómo se hace, cómo se ejecuta. Y en función a eso, pues ya tengo, pues inclusive yo mismo estoy haciendo mi propia guía práctica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, no sé, opiniones, por favor. Bien. Muy bien, a ver. Entonces yo creo que eso se ven bien de ustedes, no es la, ya decía, pero sí, no apruebas bien, no hay ningún problema. Tienes una semana más para poder estudiar y dar nuevamente tu examen. No apruebas ahí, tienes otra semana más y así sucesivamente. Pero el que aprueba en primera, muy bien, ya puede traer a sus pacientes y empezar a hacer su récord de trabajo. Yo creo que esa es la mejor mecánica para poder, muchas veces cuando nos exigen recién, a veces nos ponemos las pilas. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar ya a desarrollar lo que es el protocolo del plan de tratamiento. Es la propuesta de resolución del problema de la pieza dentaria identificado durante el proceso de diagnóstico. Yo por eso cuando hablamos de diagnóstico, si tú haces un buen diagnóstico, desde ya vas a hacer un buen plan de tratamiento. Pero si tú ¿de qué sirve que
ejecutes todo el protocolo y hiciste un mal diagnóstico. Vas a llegar al fracaso. Vamos a llegar al fracaso. Dice, el cual debe plantearse de manera secuencial, lógica y ordenada. Eso se llama sistematización, es decir, en forma sistemática, con el objetivo de recuperar y mantener la salud del cliente. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ver lo que se llama los tiempos operatorios. Miren, para yo empezar a trabajar con mi paciente, yo tengo que hacer en primer término lo que nosotros denominamos maniobras previas. Es decir, antes de colocar mi fresa en el diente del paciente para eliminar el proceso carioso, yo tengo que ejecutar 7 pasos operatorios básicos, indispensables, en la cual nosotros tenemos no solamente ejecutarlos, sino ejecutarlos bien. Y vamos a ver por qué hacemos estas maniobras previas. ¿Cuál es la significancia desde el punto de vista, digamos, clínico en el tratamiento de un proceso carioso de un paciente? Y vamos a ir viendo aquí. Primero, buche antiséptico, eliminación de placa, observación de la pieza antagonista, selección de color, control preoperatorio de la oclusión, anestesia y preparación de campo, lo que nosotros llamamos aislamiento absoluto. Miren, ¿eh? ¿Cuántos pasos operatorios previos al proceso netamente clínico? Y vamos a ir analizando cada uno de ellos cuando hagamos y ahorita desarrollemos el protocolo. ¿Qué más sigue después de haber hecho esas maniobras previas? Lo que nosotros llamamos la forma de resistencia y forma de profundidad. Yo tengo que observar frente a qué tejido estoy, digamos, trabajando, si es esmalte solamente o si es esmalte y dentina, o si de repente estoy en una carie radicular, estoy trabajando en cemento, de tal manera que a mí me permita inclusive ya ir pensando en qué tipo de material restaurador voy a utilizar, porque no es lo mismo trabajar en esmalte que trabajar en dentina superficial, intermedia y profunda. Cada uno de ellos necesitan, digamos, de la aplicación de biomateriales diferentes, o cada vez vamos aplicando otro tipo de biomateriales de acuerdo a la forma de resistencia y a la forma de profundidad. Entonces es muy importante hacer la observación de eso. El otro paso, extirpación de los tejidos deficientes. Conformación y terminal. Cuando hablamos de extirpación ya nosotros sabemos cómo y vamos a ir recordando ahora en el protocolo lo que hemos hecho el ciclo pasado. Preparación cavitaria. ¿Cómo debemos hacer la preparación? ¿Qué tipo de instrumentos debemos tener? ¿Cuáles son la secuencia, ¿no? Para al final terminar en lo que se llama el alisado de las paredes. Una vez que hemos terminado, el siguiente paso viene a ser la limpieza de la preparación cavitaria. ¿Cómo debemos hacer? ¿Qué tipo de material debemos utilizar? ¿Y para qué hacemos eso? Siempre hemos dicho, ¿se acuerdan cuando yo pongo una diapositiva? Dice el por qué, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Y para qué lo hago? Eso es muy importante. Una vez que he hecho la limpieza, la protección del complejo dentino pulpar, si es una cavidad superficial, si es una cavidad intermedia, si es una cavidad profunda. No es lo mismo que venga un paciente cuando ya tenga cierta sensibilidad, digamos, a los cambios de temperatura, a los estímulos, ¿no? Y no es lo mismo que yo trabaje con un paciente que viene con una caries en esmalte. Vamos a ver qué tipo de protección le voy a dar cuando es una cavidad intermedia, cuando es una cavidad profunda o cuando es una cavidad superficial. Tengo que saberlo. Tiempos, preparación del sistema de matriz, si es una clase 2 compuesta, si es una clase 3, 4 o 6, en algunos casos. Tengo que preparar un sistema de matriz, cómo separo la pieza que estoy restaurando de las demás piezas continuas. Porque si no, pues, yo coloque, como la técnica adhesiva, ni grabado, ni lavado, ni secado, y luego coloco la colocación del sistema adhesivo, y no he colocado una matriz que separe el diente con diente, en una clase 2 compuesta, por ejemplo. Cuando termino de colocar, quiero yo hacer, digamos, tener una, llamemos
clínicamente una separación entre diente y diente o diente con el diente vecino, Bella, no la vamos a poder me hacer llama, me porque avisa, estar acá, estoy te va a haciendo. adherir a la pieza continua. Entonces, Esos días como estoy si yo haciendo, grabando, por eso. dos heridas en dos dedos diferentes, Sí, y ¿qué pues está a la hora hablando? de Me dice. solucionar No, el estoy problema, con quisiera la sutura, digamos, al mismo tiempo de las dos piezas. ¿Cómo se higieniza ese paciente? ¿Cómo se pasa el hilo dental? Entonces estaríamos complicando, más bien estaríamos causando una iatrogenia al paciente. Por eso es muy importante la preparación del sistema de matriz en los determinados casos que vamos a trabajar. La técnica adhesiva, cómo debo ser grabado, qué tipo de adhesivos en primer término voy a utilizar, si es una de quinta u octava generación. Son técnicas de grabado ácido total o usar técnicas de grabado selectivo. Eso tengo que saber y recordarme lo que hemos hecho en adhesión, en adhesivos, ¿no? ¿Cómo debo aplicar la técnica del sistema adhesivo? Cuando eso hemos practicado, hemos hecho la práctica, lógicamente en simuladores, en este caso en una maqueta. Hemos hecho cómo se debe hacer, cómo se debe aplicar, cómo debe ser la técnica de adhesión. Cómo debemos manipular, miren el composite. La inserción, adaptación y modelado, la eliminación de la capa inhibida, lo que hace un rato yo decía. Si no, no puedo hacer un buen marcaje de los puntos prematuros y puntos de contacto. El control postoperatorio de la oclusión. Cómo yo voy a hacer diagnóstico diferencial entre un punto de contacto y un punto prematuro. La terminación de la restauración, la forma y el alisado. Y por último, el brillo, es decir, el pulido y luego el resellado. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos la sumatoria de todos los pasos operatorios que vamos a realizar en una restauración, nos vamos a dar con la sorpresa que vamos a llevar más de 21 pasos operatorios. Y muchos se preguntarán, y en algún momento me van a preguntar, doctor, ¿y si fallo en uno de ellos? Muchas veces hemos hecho hace un rato un análisis de lo que podría pasar si tú fallas en uno. Imagínense que tú no coloques una buena anestesia, cavidad profunda. Pregunto, ¿podrías hacer una restauración óptima? El paciente va a sentir dolor, ¿sí? Vas a producir el trauma. Y por lo tanto, de repente, por el hecho de que no hayas colocado una buena técnica de anestesia, definitivamente puedas tener complicaciones en la restauración. El paciente no va a ser colaborador. Si uno un aislamiento absoluto, por ahí, y menos si yo trabajo el sistema de dos manos, peor. Imagínense ustedes que entre un poquito de saliva dentro de lo que es la preparación propiamente dicha. Cuando ya tú colocaste tu adhesivo, vas a colocar tu resina y entra saliva. ¿Qué creen que va a pasar? Por más que sequen, por más que lo laven y sequen, ya está contaminado ese campo y por lo tanto muchas veces va a servir como un aislante. ¿Qué tenemos que hacer? Simple y llanamente empezar nuevamente el grabado ácido. Entonces, esas cosas tenemos que entenderlo. Y de ahí justamente lo que hace un rato yo comentaba, que tenemos que repasar, tenemos que, digamos, recordar muchas cosas que hemos hecho y ahora pues para aplicarlo ya desde el punto de vista clínico. Y estamos analizando, ¿no?, de que muchas veces no podemos obviar un paso, porque eso nos va a conllevar muchas veces al fracaso de nuestra restauración. Hasta aquí se entendió, por favor. Si hubiera alguna pregunta. Vamos a ver. Si hubiera alguna pregunta, por favor. ¿Todo claro? A ver, por favor, opiniones. Somos 39 en el aula. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Está claro, por favor? Sí, está claro. Perfecto. Muy bien, César. Bien. Muy bien. Vamos entonces, ahora sí ya, en forma clínica, a desarrollar todo el protocolo del plan de tratamiento en operatoria dental. Lo hemos mencionado simplemente y ahora sí lo vamos a desarrollar. Muy bien. ¿Se observa bien, por favor, la imagen? Perfecto. Muy bien. Entonces, hemos dicho que primero empezamos con las famosas maniobras previas. ¿Cuántos pasos tenemos que hacer? 7 pasos. Muy bien. A ver,
Primer paso, buche antiséptico. ¿Con qué, por ejemplo, ustedes tienen que desarrollar? Yo voy a decirlo lógicamente, voy a mencionar a todos, pero de repente ustedes pueden adicionar algo más, complementar más en su informe que van a presentar en el trabajo, porque es parte de la evaluación de práctica, al margen de la evaluación oral. Entonces, vamos a ver, primero, buche antiséptico. ¿Para qué hacemos un buche antiséptico? Vamos a ir analizando y desarrollando. ¿Para qué realizan en sus pacientes un buche antiséptico? La desinfección de la cavidad bucal. Muy bien. Desinfección, entre comillas, podemos decirlo. Porque sí es cierto, pero ¿para qué hacemos un buche antiséptico en sí? Desinfectar es cierto, pero ¿de qué manera? ¿Cómo es el Para proceso? bajar la carga microbiana. Muy bien, Lucibet, perfecto. Es para reducir la carga microbiana que tenemos en la cavidad oral. Y mucho cuidado. Todavía no, por decir un ejemplo, ¿no? El COVID no se ha eliminado completamente. En la etapa del COVID, por ejemplo, dentista que no hacía buche antiséptico y aislamiento absoluto, estaba corriendo 2 veces más el riesgo de ser contagiado, digamos, con el proceso viral. Vamos a ver, Marvin, dime. Sobre una consulta, dijeron que el cetilperidino disminuía en un 90% la boca séptica sobre el COVID. ¿Era verdad o era...? No tanto el 90%, pero sí un gran porcentaje. ¿Por qué? Controlaba de una u otra manera, primero que reducía la carga bacterial y viral, porque no solamente bacterial, sino también viral, y lógicamente el riesgo, ¿no?, se reducía tremendamente. Yo no te podría decir, porque no he visto un trabajo de investigación que diga, oye, ha reducido el 90%. Muchas veces, por una cuestión, digamos, marquetera, llamemos de algunos laboratorios, dicen, no, reduce el 90%. Sí, Más que todo, ¿no? por supuesto, pero yo no podría decir con exactitud, porque no he visto ningún trabajo de investigación hasta el momento, no sé si lo habrá ahora, porque no había, ¿no? Porque esto lo hemos analizado nosotros, bueno, en el doctorado que hemos realizado, hemos analizado justamente estos aspectos, y no había pues un trabajo de investigación que diga, oye, sé que ha reducido o reduce el 90%, porque si no, imagínense, si fuera el 90%, toda la población pues, tendría simplemente hacer buches antisépticos constantes, y con eso pues prácticamente el riesgo de contagio y transmisión del proceso viral hubiera sido menos. Pero sí, que reduce la carga viral, sí es cierto. Y sobre todo, ¿por qué? Porque cuando nosotros trabajamos en la boca, por ejemplo, ¿qué utilizamos para hacer una restauración, por ejemplo? Para eliminar el proceso calioso, ¿qué usamos? ¿Qué tipo de instrumento? Pieza de mano de alta velocidad. ¿A cuántas revoluciones por minuto circula la pieza de mano? 450.000. De 300 a 400, 450.000 revoluciones por minuto. ¿Y con qué trabaja? Seco. ¿Con qué trabaja? Ahí. Con refrigeración acuosa y con agua. ¿Estamos de acuerdo? Y eso también comentamos, que nosotros cuando hagamos una preparación cavitaria no podemos trabajar en seco, y menos si pasa los 11 segundos, y hay trabajos de investigación que determinan que con 11 segundos de trabajar en seco, prácticamente estamos necrosando la pulpa del diente. Porque 350.000, 400.000 revoluciones por minuto sin refrigeración, ¿qué produce? Calor. ¿Y qué tiene la dentina? Por ejemplo, estemos en dentina. ¿Qué tiene la dentina? Túbulos dentinarios, fibritas nerviosas, prolongaciones odontoblásticas, y si tú estás quemando prácticamente la dentina, por eso que en algún momento de repente, cuando ustedes han hecho alguna práctica o dice, oye, está oliendo a quemado, ¿por qué? Porque lógicamente están quemando el tejido por el calor que produce digamos, la pieza de mano con una fresa, digamos, en forma rotatoria. Entonces, por eso que de ahí, y decía, como trabajamos con agua, cuando nosotros colocamos, por decir, ¿no?, la pieza de mano en la boca del paciente para hacer una preparación o un tratamiento, se produce una micropulverización, porque es un choque en rotación de la fresa más el agua
a presión sobre la estructura del diente. Entonces, eso produce una micropolarización de más o menos 1,5 metros de radio fuera de la boca del paciente. Y por eso decíamos que si yo reduzco la carga bacterial y viral, lógicamente en el caso del COVID se redujo en cierto porcentaje, ¿no?, la transmisión, porque imagínense, ese 1,5 metros nosotros no lo podemos percibir porque son micropartículas. Y por eso que teníamos que trabajar obligatoriamente con aislamiento absoluto, porque de esa manera también reducíamos la probabilidad de que esa pieza de mano contacte con flujo salival y produzca, pues, al margen del spray que está produciendo, una contaminación, porque digamos, el hecho de hacer un buche antiséptico no significa que voy a eliminar toda la carga bacterial. Lo que hemos dicho, reduce la carga bacterial. Y por eso que nosotros los odontólogos éramos, pues, profesionales de alto riesgo, y somos hasta el día de hoy profesionales de alto riesgo. Por eso que muchos colegas han fallecido, porque nosotros hemos sido profesionales de la salud de primera línea. Muchas veces cuando uno escuchaba el informativo decían, ¿sabe qué? Los médicos que son los profesionales de salud que ponen el pecho y son profesionales de primera línea. No, entonces la primera línea hemos sido nosotros, porque nosotros trabajamos en la boca del paciente, trabajamos y no solamente hacemos diagnóstico, sino hacemos plan de tratamiento, ejecutamos el plan de tratamiento. Y por lo tanto tenemos que manipular instrumentos y materiales en la boca del paciente para darle solución desde el punto de vista estético funcional a la estructura, devolverle, restaurar la pieza, devolverle función estética. Y eso es lo que de repente muchas veces no hemos entendido, o muchos no han entendido. Y por eso que la imperiosa necesidad, y no al margen de el proceso viral que todavía no hemos terminado de pasar, pero que hemos pasado etapas muy críticas, también hay enfermedades infectocontagiosas, pues. Hay bacterias que producen cuadros infecciosos, infectotransmisibles. Y si nosotros no hacemos el buche antiséptico, no hacemos un aislamiento absoluto, estamos corriendo un riesgo de contagio, no solamente nosotros. Entonces, de ahí la importancia. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Con qué se hace? Obligatoriamente tenemos que usar, bueno, lo que más se usa en el mercado, perdón, no obligatoriamente, sino de una necesidad obligatoria, ¿sí? Es justamente clorexidina al 0,12%. No confundan con clorexidina al 2%. Estoy diciendo que para el buche antiséptico se hace al 0,12%. ¿Cuánto? Un buche, un sorbo, llamemos así, porque a veces cuando hablamos de medida, muchas veces no tienen otros la medida correspondiente, con que haga un sorbo de clorexidina al 0,12% durante 20 a 30 segundos en la cavidad oral, un buche. Y luego, lógicamente, eliminar en la escupidera. Eso es lo que necesitamos hacer antes de empezar a hacer nuestros procedimientos clínicos. ¿Se entendió hasta aquí, por favor? Si hubiera alguna pregunta. ¿Todo claro? ¿Vamos? Claro, clarito, doctor. A ver, ¿qué quiere que repita, Ángel? Dime. ¿Qué parte? De la clorexidina, doctor. Ya, la clorexidina tiene que ser al 0,12%. Un sorbo hace un buche durante 20 a 30 segundos. Algunos hablan de 10 mililitros aproximadamente, ¿no? Yo puedo, para evitar a veces que no tenga una medida adecuada frente a su paciente, un sorbo puro, sin diluir, ¿ok? Durante 20 a 30 segundos. Ahora sí se entendió, Ángel. Sin diluir, un buche puro. Eso amargará demasiado, pero doctor. No. Nunca has hecho un buche hacia la franca. Te invito a que lo hagas. Por eso que las primeras operatorias se van a hacer entre ustedes.
por eso que están haciendo su diagnóstico y plan de tratamiento, para saber qué es lo que uno siente, cómo es un procedimiento de una restauración, porque muchas veces nos ponemos en plan de operador y no de paciente. Y hay veces, el alumno, sobre todo cuando está en la clínica docente asistencial de la universidad, ¿qué hace? No lleva sus materiales, comienza a hacer movimiento de clase 6, ¿sí? Y el paciente está con la boca abierta, con su aislamiento absoluto durante 2 horas, 3 horas en la clínica. Por eso, como nos vamos a hacer primero, entre ustedes, las primeras restauraciones, todos vamos a sentir cómo se coloca digamos, cómo se siente cuando le colocan la anestesia, cuando le hacen un aislamiento absoluto. Todo el procedimiento lo vamos a realizar. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien. Vamos a pasar al segundo punto. Entonces, ese es el primer paso. Segundo paso. ¿Qué viene a ser? Ojo, que cuando yo hago el diagnóstico, porque hemos dicho que en la clase anterior, para yo hacer un diagnóstico presuntivo antes de tomar los exámenes auxiliares, los dientes o el diente, ¿cómo debe estar? Limpio y seco, ¿sí? Y si por algún motivo, y hicieron su profilaxis integral, ahora hacer el diagnóstico, a la hora del tratamiento, necesariamente tengo que hacer nuevamente la profilaxis sobre la pieza dentaria. ¿Pero con qué lo hago? ¿Con qué hacemos la profilaxis en operatoria dental? Agua y piedra pómez. Piedra pómez y un poquito de agua, como están viendo en la diapositiva. Preparo una pastita en un vasito de Apen y luego con una escobilla de profilaxis hago la limpieza. ¿Por qué piedra pómez? ¿Por qué no usamos pastas profilácticas? Que la pasta tiene aceite, doctor. Contiene agentes oleosos, saborizantes, ¿sí? Entonces, ese tipo de componentes muchas veces pueden inhibir, porque vamos a trabajar con materiales adhesivos. Si tú utilizas un agente oleoso, es como decir, pues estás echando algo para que te resbales, si fuera un piso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo utilizo pastas profilácticas, muchas veces puede inhibir la adhesión de ciertos biomateriales de restauración que vamos a utilizar. Otra de las consecuencias es que, ¿cuál es más abrasivo? ¿Una pasta, profiláctica o piedra pómez de agua? Es una pasta de piedra pómez de agua. ¿Cuál es más abrasivo? Pregunto. Una pasta de piedra pómez es altamente abrasivo y por lo tanto la limpieza no tendrá el sabor a plátanos, a fresa, como tienen pues las pastas profilácticas y que tienen unas partículas un poquito más finas, pero tienen, ya decía, agentes oleosos y por lo tanto en cambio la piedra pómez es un poco, como dice, más áspera, pero que limpia más, es más abrasiva. Y ¿qué quiero yo cuando voy a hacer un procedimiento en un diente? Y voy a usar sistemas adhesivos, materiales adhesivos. El diente esté completamente limpio. Y una pasta abrasiva, más abrasiva que otra, mejora, la limpieza de la pieza dentaria. Muy bien. Entonces no se olviden que el segundo paso es hacer, y recomiendo, no solamente hagan de la pieza que van a trabajar. Si es que hacen un aislamiento en función del grupo, es decir, 2, 3, van a aislar 2, 3 piezas, así haga yo una restauración. Por favor, hagan de las piezas que van a aislar, hagan la profilaxis. ¿Ok? No solamente del diente que van a hacer la restauración, sino de las otras piezas que también van a hacer el aislamiento absoluto. ¿Se entendió, por favor, esta parte? Sí, doctor. ¿Preguntas? ¿Alguien que desea hacer una pregunta? Muy bien. Tercer paso. Observación de la pieza antagonista o contralateral. ¿Por qué digo esto? Pues porque es importante. Miren, hemos hablado de 2 pasos y los 2 pasos son importantes. Vamos a hablar del tercer paso. Observación de la pieza antagonista o contralateral. Imagínense que ese paciente no tenga esta molar.
queda solamente una molar, no tiene ni tercera, no tiene ni primera, solamente le queda una segunda molar. Y vas a hacer la reconstrucción de esta pieza. Y tiene una cavidad amplia, ¿sí? Tú aquí, a ver, si es que nosotros, vamos a ver, tuviéramos esto, ¿sí? Y no hubiera otras piezas, digamos, adelante, y la caries es un poquito inclusive más amplia, porque a la hora de hacer la preparación voy a ampliar un poco la cavidad. Ustedes están viendo las fosas y los surcos de este diente. Sí, doctor. A ver, ¿tú observas acá la fosa central? No, doctor. No se observa. No, doctor. No estamos observando porque hay ya destrucción de tejido. Y a la hora de la preparación, mire, imagínense aquí, cómo yo podría tener una idea de cuán profundo es los surcos y fosas en esta pieza dentaria. Entonces, para yo tener una idea del tamaño, de la forma e inclusive hacer una preselección de color, yo tengo que observar, si esta es la segunda molar, trato de observar la segunda molar del lado opuesto. Doctor, por ahí, bueno, a veces los fatalistas pero dicen, doctor, ¿y qué tal si no tiene segunda molar al otro lado? Bien, pues observa la primera. No, doctor, tampoco tiene la primera. Observa la pieza antagonista, digamos, no contralateral, sino observa la pieza antagonista, es decir, la pieza del maxilar superior, aunque no vas a hacer la misma, digamos, morfología, pero vas a tener una idea cómo son, digamos, cuánto de profundo, cuánto de marcaje tiene, digamos, desde el punto de vista anatómico, ¿no? Ese surco, esa fosa, para tener una idea cómo yo voy a reconstruir. Porque a veces, acá cuando todavía está entero, yo puedo guiarme a través de la vertiente interna para seguir la línea y llegar a determinar la fosa y fisura. Pero cuando la obturación es más amplia, no tengo un punto referencial. La vertiente interna que me queda es muy pequeña o no tan perceptible que no me va a permitir determinar. Entonces, muchas veces hago, y si no observo, no hago la observación de la pieza antagonista o contralateral, imagínense ustedes que hacen tan bonito su morfología y no se dieron cuenta que es un paciente, digamos, por así, bruxómano. ¿Qué va a pasar cuando hagan el control postoperatorio de la obstrucción? Pregunto. ¿Se saldrá la restauración, doctor? No, va a haber puntos prematuros altos en comparación a la hora de hacer el control de la oclusión con el antagonista. ¿Y qué vamos a hacer? Eliminar esos puntos prematuros y de repente terminamos nuevamente en una superficie cuasi plana. Porque su paciente bruxómano, pregunto, ¿tiene las superficies oclusales bien delimitadas? No, doctor. No. Están desgastadas por bruxismo. O un paciente, vamos a ver, adulto mayor, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, a un adulto mayor que tiene 80 años, simplemente pues no observo y me hago la idea, primera molar, 5 cúspides, perfecto, ¿no? La cúspide mesiovestibular, la más grande, la cúspide, digamos, la vestíbulo media es un poco más pequeña, y la más pequeña es la distal. Entonces, si yo tengo eso y comienzo a hacer la morfología muy bonita, pero no me di cuenta porque todo el resto de piezas son casi monoplanas. ¿Por qué? Porque se produce un desgaste fisiológico. Un paciente de los 85 años no vayan a pensar que van a tener pues bien delimitado como un paciente con pieza permanente joven. Entonces, por eso que tenemos que observar la pieza antagonista y contralateral para ver la forma, el tamaño, inclusive del diente, porque hay casos donde cuando vayamos a hacer restauraciones indirectas vamos a ver que a veces hay gran destrucción de tejido del dentario, sobre todo en piezas endodónticamente tratadas, y donde yo tengo que hacer, digamos, una incrustación, ¿no? Puede ser una endocrao, una overlay, una onlay. Entonces, yo tengo que siempre hacer la observación para tener una idea de cómo voy a restaurar. Y si es una pieza anterior, con más razón. ¿Por qué? Imagínense, vamos a ver, no sé si habrá una imagen por aquí. Vamos a
tratar de conseguir. Aquí. Imagínense que yo tenga que hacer la restauración de este incisivo lateral y este paciente tiene una fractura del tercio incisal por un trauma. Miren, si yo no observo cómo es el otro canino del otro lado, va a tener un punto referencial del tamaño, de la forma, inclusive parte del color, es decir, ya una preselección de color. De repente yo le reconstruyo tan bonito y me doy cuenta que el otro tiene, pues, es de menos tamaño, porque te dio de repente un desgaste, sea por bruxismo o por una abrasión. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero observar, porque no se olviden que las piezas anteriores y la mayoría de las piezas, no solamente anteriores, también posteriores, son simétricas del lado derecho con el lado izquierdo. Hay cierta simetría en la forma de las piezas. Yo no le voy a dar una forma anatómica a un canino y al otro canino es, de repente ya por el desgaste ya no tiene casi, llamemos así, sea un borde incisal casi recto y por lo tanto al otro le hago forma, bueno, como si fuera un canino normal, recién erupcionado. Entonces, a la hora de que haga, digamos, saque la goma dique y haga el control posoperatorio de la oclusión, me voy a dar cuenta de que, oye, caramba, hice toda una reconstrucción y al otro lado hay desgaste. ¿Qué tengo que ver? Al final voy a terminar desgastando. ¿Y qué he ganado con eso? He perdido tiempo, espacio y el paciente y material inclusive. Entonces, mucho cuidado. Por eso que tercer paso, ¿sí? Tercer paso es básicamente lo que nosotros denominamos, ¿sí? Observación de pieza honesta o contralateral. De esa manera van a leer en alguna bibliografía. Si es que leen, tienen que leer. Muy bien. Cuarto paso. Control preoperatorio de la oclusión. Y aquí yo quiero... Miren, acá ni siquiera hemos tocado, y sobre todo en las piezas posteriores, ni siquiera he tocado el diente y yo ya le estoy haciendo un control preoperatorio de la oclusión. ¿Para qué me sirve el control preoperatorio de la oclusión? Sobre todo para las piezas posteriores. ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Qué dijo? ¿Alguien tiene una idea siquiera de por qué hacemos el control preoperatorio de la oclusión? Con un papelito de articular. Para ver las interferencias. No, esas interferencias hay cuando hay ya, se hace la restauración y hace un control postoperatorio. Eso tenemos que hacerlo también. Pero aquí estamos haciendo un control preoperatorio de la oclusión. Para ver los puntos de contacto. Para determinar puntos de contacto. Muy bien. Pero ¿para qué me sirven los puntos de contacto? Para que haya una buena oclusión. Pero a ver, ¿de qué manera una buena oclusión? O sea, que al momento Porque se supone que tienes un proceso carioso. Para conocer, dice Jordi, o detector de puntos de contacto de lo claro. Para detectar puntos de contacto. Pero ¿para qué me sirve detectar puntos de contacto preoperatoriamente de la oclusión? ¿Para que luego de la restauración también se sigan contactando? No. Doctor, para hacer la preparación del diseño. Muy bien, Sandra. Eso se llama para hacer la preparación del diseño de la... Mejor dicho, en otras palabras, para hacer el diseño de la preparación cavitaria. ¿Por qué? Y ahorita voy a tratar de hacer un dibujo. Delegado, me pasa la voz, por favor, 10 minutos antes o cuarto de hora antes de que termine la clase. De acuerdo, doctor. Gracias. Muy bien, a ver, vamos a ver aquí. Vamos a tratar de explicar aquí. Vamos a hacer como una pizarrita. Vamos a hacer dibujar. No he traído mi lápiz.
Gracias, ma. La superficie Mami. ocular ¿Está con cuchara? ¿Sí? Gracias, ma. de una primera molar inferior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, miren, cuando yo tomo el control preoperatorio de la oclusión, ¿cómo voy a graficar los puntos de contacto? Vamos a suponer que los puntos de contacto sean aquí, fosa central, y vamos a ponerle aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Yo hago morder al paciente, pero vamos a borrar esto acá. Encuentro dos puntos de contacto. Y yo aquí tengo, miren, vamos a hacerlo al revés. Perdón, vamos a poner otro color mejor para poder entender mejor. Punto de contacto. ¿Estamos de acuerdo? Hicimos el control preoperatorio y nos marcó así que los puntos de contacto en ese diente están en esa condición. ¿Estamos de acuerdo todos? Por favor, nos ubicamos. A ver. Sí, doctor. Hicieron morder al paciente y encontramos que los puntos de contacto nos marcó en el diente. Pero sin embargo, se supone que es una pieza con caries dental. No, vamos a suponer, vamos a dibujar acá. Entonces, imagínense ustedes que la caries abarque así. Esto sea caries. ¿Ok? Con azul nuevamente punto de contacto. Ahora sí. La caries es esa y vamos a tratar de... ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos nos ubicamos? Sí, doctor. Todo esto es la caries, ¿ok? ¿Qué pasa cuando yo voy a hacer mi preparación cavitaria? Hemos dicho cuál es la tendencia hoy en día en odontología restauradora. Hacer una odontología mínimamente invasiva. ¿Estamos de acuerdo? Voy a pintar bien nuevamente acá hacia abajo. El punto de contacto. ¿Estamos de acuerdo todos? Por favor. ¿Nos ubicamos? Entonces, cuando yo haga mi preparación cavitaria mínimamente invasiva, ya no es la odontología o la operatoria tradicional que yo tenía que hacer, digamos, una cavitación, ampliar, como dice, para hacer una digamos, una odontotomía profiláctica para evitar caries en las siguientes. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos que ampliar todito esto así, llevando todos los surcos acá, ¿no? Hacer toda una cavidad, como quien dice, para desaparecer esas reseñas anatómicas y colocar la resina y lógicamente hacer nuevamente esas reseñas, pero en la resina, para evitar que caiga acumulación de placa bacteriana y sobre todo haya procesos callosos recurrentes. Entonces, pero hoy en día ya no hacemos eso. Hoy en día hacemos una odontología mínimamente invasiva. ¿Cómo sería la preparación cavitaria para yo hacer una odontología mínimamente invasiva? Vamos a dibujarlo y vamos a poner de verde. A disculpar que estoy dibujando con el dedo. ¿Estamos de acuerdo? Mi preparación cavitaria tendría que ser así. Sí, lo menos, digamos, invasivo posible. No tengo un lápiz para hacerlo con más. Pero al final terminaría así. ¿Estamos de acuerdo? Así sería mi preparación cavitaria, mínimamente invasiva. ¿Nos ubicamos todos, por favor? Sí, doctor. ¿Sí? Ya. Y luego, después de hacer mi preparación cavitaria, ¿qué viene? La restauración, ¿sí o no?
Entonces mi restauración tendría que ser de esta manera. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo todos, por favor? Sí, doctor. Ya. ¿Y dónde está el punto de contacto? Miren, ¿dónde está el punto de contacto? ¿Está en el borde de la restauración o no? Sí, está al borde de la estación, doctor. Sí, está bien. A ver, ¿qué dice el resto, por favor? Por favor, esto es muy importante que nos ubiquemos. Si no, para volver a repetir nuevamente, lo puedo hacer, pero si no, repito desde ahora. Por eso, nos ubicamos, por favor. Todos. Está dentro de la... Sí, doctor. En el borde, no he dicho, ahí no estamos viendo. Dígame a ver, ¿ustedes están viendo aquí que está dentro o está en el borde de la restauración? En el borde. Límite estado. En el límite, por supuesto, entre diente y restauración. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Nos ubicamos? Sí, doctor. Perfecto. ¿Y qué pasa cuando yo está en el borde cabo superficial el punto de contacto? Es decir, entre la restauración y el diente. ¿Qué podría pasar cuando yo comienzo a hacer, digamos, aplico fuerzas masticatorias, es decir, fuerzas compresivas y traccionales? ¿Qué creen que pueda pasar donde justo está el punto de contacto? Se fractura, doctor, la restauración. Microfracturas. De Microfractura. repente no fractura, pero microfracturas, que a veces ni siquiera lo vamos a percibir bien, porque ahí no hay calles todavía, sino microfracturas. Y cuando hay una microfractura, microscópicamente hablando, ¿cómo es esa superficie? ¿Plana o hay una pequeña cavitación ya? Pequeña cavitación, doctor. Y cuando hay una pequeña cavitación, la placa bacteriana, ¿dónde se va a depositar? Parte de la placa bacteriana que llega a nivel oclusal. Justamente en esa microfractura. Y si hay placa, es el inicio, y a veces el cepillado no es correcto, no se elimina toda la placa porque hay una depresión. ¿Qué creen que va a pasar? Allí se va a producir una carie recidivante o carie recurrente. ¿Ok? Entonces, en conclusión, ¿para qué yo hago el control preoperatorio de oclusión? Para que cuando yo haga mi preparación cavitaria, vamos a ponerle un color anaranjado, yo haga esto. Sí, está bien lo que se ha hecho aquí, pero ¿qué va a pasar? Voy a ampliar un poquito más para poder incluir este punto de contacto dentro de mi preparación cavitaria y dentro de mi restauración. Porque ¿cuánto de espesor tiene que tener para evitar fracturas del material restaurador una restauración en oclusal? ¿Cuántos milímetros de profundidad debe tener como mínimo? 2 milímetros. Y 2 milímetros es suficiente como para resistir las fuerzas compresivas y traccionales a la hora de la masticación. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando yo ya no diseño en el borde, sino agarro un poquito de tejido dentario sano, pero ¿cuál es la intención? De que este punto de contacto se incluya dentro de la restauración y no esté en el borde. Con eso, ¿qué estoy tratando de hacer? Evitar microfiltraciones posteriores. ¿Se entendió, por favor? Sí, doctor. Claro. Alguien que no entendió, por favor, que me diga yo para poder aclarar. ¿Qué dice Ever? ¿Se entendió? Sí, doctor. Confirmo. Perfecto. Chévere. Entonces, continuamos. Entonces, para eso es ese paso operatorio del control preoperatorio de la oclusión en piezas posteriores. Muy bien. Pregunto yo ahora, ¿acaso no es importante este paso operatorio? Sí, es muy importante, doctor. Por supuesto. Más adelante vamos a ver casos clínicos con microfracturas justamente por determinar el punto de contacto en el borde cabo superficial de la preparación y de la restauración. Muy bien, continuamos. Siguiente paso, quinto paso, selección del color. ¿Cómo seleccionamos el color?
¿cómo han escuchado para seleccionar el color? ¿Y cómo es lo que el ciclo pasado inclusive algo comentamos sobre esta selección de color? Vamos, ¿quién quiere intervenir? Prueba de botón, doctor. Muy bien, Jesús. Mire, normalmente cuando uno compra una caja de resina, por ejemplo, hay veces vienen este colorímetro, ¿sí o no? En distintas marcas. Y este es un colorímetro. ¿Para qué sirve el colorímetro? Para hacer un diagnóstico diferencial entre el color de la resina que voy a utilizar y el color del diente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esta de aquí, estas paletitas con estos dientes son resinas acrílicas o resinas compuestas. Vamos. ¿Qué creen que son? ¿Resinas acrílicas o resinas compuestas? A ver, vamos a ver. Vamos. Resinas acrílicas. Y muchas veces yo selecciono el A2, por ejemplo, y contrasto con el diente. Muy bien, A2. Y agarro mi A2 y hago la restauración. Pero cuando termino la restauración me doy cuenta de que no es el color adecuado que yo escogí y que me decía la paletita. Porque no se olviden que este es un plástico. Y lo que yo estoy usando es una resina compuesta, no una resina acrílica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que dijo su compañero Jesús, la prueba del botón, y eso hemos comentado algo el ciclo pasado. Hacemos una perlita, una bolita, primero secamos el diente y colocamos sobre todo en el tercio medio del diente, sea anterior o posterior, tercio medio. ¿Por qué tercio medio? ¿Alguien podría decirme por qué escogemos el tercio medio y no el tercio incisal, por ejemplo, o cervical? ¿Por qué escogeríamos? ¿Por qué menos esmalte, doctor? Porque más bien en la parte media hay una, como su nombre dice, una parte intermedia de esmalte. ¿Dónde hay más esmalte? ¿En el tercio incisal o cervical? Incisal. Y en el tercio cervical es donde hay menos cantidad de esmalte. ¿Quién da el color al diente? ¿El esmalte o la dentina? La dentina, doctor. La dentina. Entonces, a menor espesor de esmalte, por eso que a nivel cervical siempre, cuando uno hace un mapeo de color, siempre el tercio cervical es un poquito más oscuro que el tercio medio y el tercio incisal, porque hay menos cantidad de esmalte, 0.2 milímetros, perdón, 0.3 milímetros, 0.4 milímetros de esmalte ese nivel. Lo que no pasa en el tercio medio, 0.5 de promedio y 0.7 a nivel incisal. Entonces, por eso yo debo seleccionar y colocar las pruebitas de botón, esas perlitas, por favor, en el tercio medio de los pies, sea anterior o posterior. Doctor, tiene una caries inmensa en vestibular. ¿Dónde debo colocar? En lingual o palatino. Y por último, si yo veo, por ejemplo, estas dos molares tienen que tener casi el mismo color. Simplemente pues hago en vestibular de la otra pieza. Entonces selecciono de una forma indirecta el color de mi restauración. Pero lo más importante aquí, miren, estos dientes, ¿están con aislamiento absoluto o están con aislamiento relativo? Pregunto. Con ninguno. No tienen ningún tipo de aislamiento ni relativo ni absoluto. No tienen. Y cuando yo hago la selección de color, por favor, tienen que hacerlo sin aislamiento absoluto. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque cuando el diente está aislado, doctor, se deshidrata y cambia de color. Muy bien, Mabel. Entonces, cuando yo hago la selección de color, tiene que ser el diente hidratado. Cuando el diente esté hidratado. Porque, ¿qué pasa cuando yo selecciono el color? Vamos a ver aquí. ¿Qué pasaría si yo selecciono el color aquí, cuando está aislado?
Muy bien, selecciono bonito, el mismo color, porque el diente apenas esté aislado, comienza a deshidratarse, porque ya no está en contacto con los fluidos, en este caso con la saliva. Y por lo tanto, si yo selecciono este color, ¿no? Y cuanto más me demore, mayor grado de equivocación en la tonalidad de color. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco acá mi bolita fotoactivo 20 segundos, ojo, no le van a echar adhesivo ni grabado ácido, encima nomás secan y colocan la bolita, fotoactivan 20 segundos y hacen un diagnóstico diferencial. Hoy veo, pues hoy es el mismo color, no. Allá saco con un explorador, sale facilito y vuelvo a colocar un color más claro o más oscuro de acuerdo al diente. Pero cuando yo hago el aislamiento, cuando hago la selección de color con aislamiento, y esta pieza está deshidratada. Y si yo me demoré aún todavía en tomar la selección de color, más deshidratación, más claro el diente. Y si yo hago la selección en función a esto, cuando termine la restauración, perfecto, no se nota la restauración. Se comienza a rehidratar después de sacar el aislamiento absoluto y cambia de color. Vamos a ver más adelante, ahora que estamos haciendo el protocolo, lo que yo les estoy diciendo. Por eso, bajo ningún punto de vista deben hacer una selección de color cuando está ya con aislamiento absoluto. ¿Se entendió esta parte, por favor, para continuar? Sí, doctor. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Después de la selección de color, anoto en mi ontograma, el color tanto, ok. Entonces hago la asepsia y antisepsia del sitio de punción de acuerdo a la pieza que yo voy a trabajar. Si yo estoy y eso va a ser materia inclusive de la evaluación a la hora del protocolo, me tienen que decir, por ejemplo, porque yo tengo que saber qué nervio voy a insensibilizar, cuál es la técnica que yo voy a emplear, qué tipo de agujas voy a colocar, qué tipo de anestésico debo utilizar. ¿Ok? Porque la pregunta es, a ver, cae de madura por sí solo. Vamos a ver con Lucibet, la pregunta para Lucibet. Lucibet, si tú no sabes qué nervios vas a insensibilizar, si tú no sabes, Lucibet, digamos, la técnica que vas a emplear, si es una infiltrativa o una troncular, pregunto, tu anestesia será, digamos, estará bien, la técnica será la adecuada. Si tú no sabes los planos anatómicos para colocar la anestesia, lo pregunto, ¿colocarás una anestesia efectiva? No va a ser efectiva, doctor, y va a haber dolor. Por supuesto, y imagínate que eso sea una cavidad profunda, y en vez de usar una técnica troncular, le utilices una técnica infiltrativa en esa pieza, que no corresponde por la pieza que están trabajando. ¿Qué creen que va a sentir el paciente? Dolor. Y mire, ni siquiera cuando están haciendo la restauración, sino cuando están recién, inclusive, ojo, su atención aquí, cuando van a colocar el aislamiento absoluto, porque se supone que ustedes van a colocar un clamp, y a ver, coloquen y peor aún si no han seleccionado el clamp adecuado. Imagínense ustedes el dolor que va, la presión que va a sentir este paciente y el dolor, y peor aún si le agarraron un pedacito de encía, pues, ¿qué cree que van a sentir este paciente? Un dolor exacerbado. Por eso que tenemos que usar una técnica correcta, saber los sitios de punción, hacer asepsia y antisepsia, colocar anestesia tópica y, lógicamente, lograr una, digamos, insensibilizar la pieza de la forma más correcta. Y eso yo tengo que, pues, díganme ustedes, ¿será innecesario que yo les tome una evaluación sobre eso? Es necesario, pues. Y es necesario que ustedes sepan, más que la evaluación, por conocimiento propio para poder sensibilizar las piezas que voy a trabajar. Porque nadie se dejaría hacer una cavidad profunda, muy profunda, sin anestesia, pues. Quizás una superficial de esmalte, y aún así, para el aislamiento absoluto, de repente voy a necesitar, no es que de repente, sino voy a necesitar de anestesiar para colocar el clamp. Entonces, yo en eso quiero enfatizar, por favor. Yo sé que la mayoría ha llevado cirugía, ¿estamos de acuerdo? Sí, doctor. Claro,
todo el mundo ha puesto anestesia. Algunos inclusive han llevado, creo, dentro de la malla curricular un curso de anestesiología, con el doctor Buendía. Y han llevado y se han anestesiado, ustedes ya saben. Hay que repasar simple y llanamente. Por ahí, por ejemplo, un alumno me dice un día, viene y me dice, doctor, yo no sé qué voy a hacer, he adelantado cursos, no he llevado radiología, no he llevado cirugía. Yo digo, ¿cómo te hemos explicado? ¿Cómo estás en operatorio 2? Vas a tener problemas. Doctor, déme un consejo de amigo. Desmatricúlate. Primero te termina de llevar tus cursos básicos, porque si no vas a tener problemas. Imagínense que no sepan, nunca han colocado una anestesia y están en operatoria 2. Pregunto, ¿qué va a suceder con ese paciente? Con ese tratamiento de ese paciente. Si yo no tengo los conocimientos necesarios. Y le digo, y todavía le dije a ese alumno, pero ya, ¿tú quieres guerrear? Perfecto, te tomo la evaluación y te observo, yo te voy a ayudar a colocar, a hacer la técnica troncular-infiltrativa. Pero una cosa, primero es saber la teoría. Porque no solamente es mirar dónde voy más o menos al cálculo, dónde voy a hacer el sitio de punción. No. Tienes que saber qué nervios vas a insensibilizar, qué técnica vas a utilizar para una determinada pieza de área. Creo que está claro ahora sí el mensaje, por favor. ¿Se entendió? ¿Se entendió, por favor? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ¿cuántos pasos operatorios hemos realizado hasta aquí? ¿Cuántos? 7 pasos. Buche antiséptico, profilaxis de la pieza, observación de la pieza antagonista o contralateral, digamos control preoperatorio de la oclusión, selección de color, anestesia y aislamiento absoluto. Por ejemplo, en aislamiento absoluto, cuando llegue al 7º paso, lo primero que voy a preguntar, muy bien, a ver, dime, ¿qué número de clamp vas a utilizar para hacer un aislamiento absoluto en la pieza tal? En una primera molar, en una primera premolar, tiene que saber qué número, sino cómo seleccionan su plan. A ver, indícame, ¿cómo es la técnica para colocar hacer un aislamiento absoluto en función de grupo para tales piezas o para qué sector, anterior o posterior? ¿Qué instrumental se necesita para hacer y tener un dique de goma? Entonces, eso tienen que saberlo, eso lo hemos hecho en la operatoria 1, han practicado en sus maquetas. Entonces, eso lo tenemos que aplicar hoy en día a la parte ya netamente clínica. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Miren, que son 7 pasos operatorios que aquí ni siquiera he tocado el diente. No he tocado el diente. Recién voy a tocar. Y vamos para el siguiente paso para ir avanzando. Los procedimientos operatorios propiamente dichos. Es decir, ya hice el aislamiento, las maniobras previas, y ahora vienen los procedimientos operatorios propiamente dichos. ¿Sí? Aislamiento absoluto. ¿Cuál es el primer paso de una preparación cavitaria? Vamos, recordamos. Vamos a recordar. ¿Cuál es el primer paso? Desinfectar de actividad. No. Acá todavía no. Primer paso. Maniobras previas, doctor. No, ya hicimos maniobras previas. Ahorita ya estamos en el procedimiento operatorio. Vamos a hacer la preparación cavitaria. ¿Cuál es el primer paso de la preparación cavitaria? Apertura de la cavidad. ¿Estamos de acuerdo? Apertura de la cavidad. ¿Con qué vamos a realizar la apertura de la cavidad? Una fresa diamantada. Una fresa diamantada. ¿De qué forma? Redonda. ¿De qué gránulo? Medio. Medio, perfecto. ¿De qué tamaño? Pequeño. A ver, ¿qué pasaría si yo hago acá, utilizo uno pequeño? ¿Cuánto tiempo me va a demorar para hacer eso? O para hacer la apertura. Entonces, no se olviden que el tamaño va en función al tamaño de la lesión.
Una pequeña, por ejemplo, podría entrar aquí, perfecto, aquí, no hay problema, aquí, pero aquí tenemos que hacer una intermedia o una grande, de acuerdo al tamaño de la lesión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Recordamos? Aquí está, fresa redonda, diamantada, de gránulo intermedio, de acuerdo al tamaño, la forma, perdón, el tamaño de la fresa redonda es de acuerdo al tamaño de la lesión. ¿Dónde hacemos? ¿En qué tejido vamos a hacer la apertura? ¿Dentina o esmalte? Esmalte, doctor. Esmalte, porque estamos haciendo la apertura, pues. ¿Sí? Forma de conveniencia, voy a ver en qué tejido estoy, cuánto es la profundidad de la cavidad. Y una vez que haga la eliminación, haga el acceso cavitario, ¿qué tengo que hacer? Eliminación del tejido deficiente, doctor. Un detector, pero antes del detector de caries, ¿qué tengo que hacer? Alguien que me diga, a ver, vamos a ver. Cambiar la fresa por una de tungsteno, doctor. Todavía no. Tener seco la pieza, doctor. Para yo colocar, quizás vamos a hacer la repregunta, ¿no? Vamos a mejorar, digamos, de repente no se entendió bien. Ok. Para yo colocar el detector de caries, ¿qué tengo que hacer previamente, después de haber hecho el acceso cavitario? Secar, doctor. Secar, muy bien. Con bolitas de papel tisú, porque ¿qué pasa si está lleno de agua? Porque acá trabajo con refrigeración. ¿Qué pasa si está lleno de agua y le coloco mi detector de caries? Altera su composición físico-química del revelador. Vamos, en otras palabras, vamos a mezclar, vamos a estar diluyéndolo con agua, que está dentro de la cavidad, y la tinción de todo el tejido infectado, en este caso el tejido dentinario infectado, no se va a dar bien, pues. Y podemos de repente eliminar, lo que lavamos, eliminamos todo lo que está con tinción, pero de repente la tinción no se produjo adecuadamente. ¿Por qué? Porque estaba lleno de agua, se diluyó, en otras palabras, el detector. O sea, que importante, no vayan a agarrar jeringa triple, porque imagínense en una cavidad profunda, échale jeringa triple, por más anestesia que sea. Lo más indicado es bolitas de papel tisú. Coloco mi detector. ¿Cuántos segundos el detector de caries, por favor? Vamos a recordar. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Tiene que saber. Porque 15 segundos, muy bien. Después de 15 de refregar, 15 segundos de forma activa, ¿sí? Un micropincel, refregamos todita la cavidad con detector de caries para que produzca una tinción adecuada del tejido infectado. Una vez que después de 15 segundos, lavamos. ¿Cuánto vamos a lavar? El doble. El doble. Y después de haber lavado, miren cómo aparece el fondo de la cavidad con tinción. Entonces, aquí recién he identificado el proceso carioso que tengo que eliminar. ¿Con qué tipo de fresas eliminamos? Por favor, el proceso carburo tungsteno de 6 hojas, doctor. En dentina. Porque si tuviera yo una caries en esmalte nomás, ¿con qué fresa voy a eliminar? Diamantada, doctor. Diamantada. ¿Por qué? Porque el esmalte es un tejido altamente mineralizado y yo acá necesito por eso que el acceso cavitario lo hago con una fresa diamantada, una fresa de desgaste. Aquí, si yo utilizo en el esmalte una de corte, como esta de aquí, ¿qué pasaría si yo utilizo una de carburo tungsteno de 6 hojas, que es un instrumento de corte en el esmalte? ¿Qué pasaría? Puede fisurar, doctor. Microfisurar. Fractura. No fractura, pero microfisurar sí. Y si hay una microfisura, imagínate que eso sea punto del cabo superficial y ahí venga el punto de contacto en la unión diente-restauración. Estamos coordinando en otra parte, estamos facilitando. No digo, oye, fractura o microfractura de una vez, ¿no? Me dejo entender. Muy bien. Luego de eso, vamos a encontrarnos con esto, sobre todo en cavidades profundas. Y acá hay un error de apreciación muchas veces, clínicamente hablando. Cuando yo veo esto, ¿qué pienso? Que hay caries. Es lógico. Oye, pero si este es el color que debe estar joto, y a veces seguimos fresando y terminamos en la cámara pulpal.
Ese es un error de apreciación clínica. Porque cuando yo elimino todo, ya no hay zonas con tinción y al fondo tengo esto. ¿Qué pasa cuando hay una cavidad profunda? ¿Qué hace la carie? ¿Qué hace la pulpa? Se defiende con el Se defiende. ¿Y de qué manera? Se retrae, doctor. Se retrae, se reabsorbe. ¿Estamos de acuerdo? Y esa parte que se ha reabsorbido es un espacio que se tiene que, digamos, tiene que haber una posición de dentina. ¿Y cómo se llama esa dentina? Dentina esclerótica. Dentina esclerótica. Y cuando hay una dentina esclerótica es del mismo color que una dentina normal, secundaria o primaria. No, pues, es una dentina con un color inclusive como la que están viendo. Entonces, si yo pienso, lo importante es acá, si no hay tinción, ya no tiñe, esto es dentina sana. ¿Ok? Entonces, pero para yo verificar y no caer en el error, oye, de repente, es todavía caries, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente, secar y colocar mi detector de caries, la segunda capa. Igualito, 15 segundos y lavar el doble. Y cuando yo verifique y vea que ya no tiene nada, o de repente por ahí quedan unos pedacitos, elimino eso, esa parte de constitución. Y si yo veo que no tiene ya nada, estoy en dentina sana. Entonces yo ya puedo seguir avanzando en el procedimiento operatorio. Ahora sí, ¿se entendió, por favor? Ahí nos vamos a quedar. Miren que nos falta más que la mitad. Pero lo vamos a hacer con paciencia. No quiero correr, ¿sí? Porque de nada sirve que corra cuando al final al cabo no hemos conceptualizado bien mi protocolo y de repente después voy a tener problemas cuando aplique a mis pacientes. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, doctor. Perfecto. Entonces, muy bien. Hasta aquí la clase del día de hoy. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda, por favor, encantado de solucionar. Muy bien, pues. El que calla otorga. Se supone que han entendido. Muy bien. Ha sido un placer pues, compartir con ustedes nuevamente la clase del día de hoy. Y ya invito a que estamos empezando ya con la parte clínica bastante interesante. A sus compañeros que no han venido, por favor, recomienden que no falten porque ven que se están perdiendo. No, doctor, ahorita ya yo en las diapositivas yo mismo soy, o si no, en la grabación. Esa es la mentira piadosa más grande del mundo. ¿Ok? Muy bien. Eso es todo. Nos vemos la próxima semana.